Algo grande se está rompiendo a plena vista. Más de 250 tiendas Walmart están preparándose para cerrar en California, y la razón no es la que te están repitiendo. Hecho. El propio relato describe cierres masivos no por la demanda del consumidor ni por la competencia, sino porque las matemáticas ya no funcionan. Esa es la contradicción. El Estado presume fortaleza económica mientras la mayor cadena minorista del país se retira barrio por barrio. Y esto no es abstracto. Te afecta a ti cuando el supermercado desaparece, cuando el trayecto se alarga, cuando el precio sube porque no hay alternativa. Pero aquí viene el giro. Hecho. El contenido afirma que en los últimos 18 meses, California elevó el salario mínimo a $22 por hora para grandes minoristas y expandió auditorías y multas. Inferencia. Cuando los costos suben de golpe en un negocio de márgenes del 1 al 3%, el sistema se quiebra. Ahora fíjate en lo que no se dijo al principio. Esto no empezó ayer y no termina en California. Pero aquí es donde la historia cambia de dirección. Esto no es un caso aislado ni una decisión improvisada. Hecho, según el contenido, Walmart empezó a evaluar salidas después de una cascada de cambios regulatorios en California durante los últimos 18 meses. No fue un anuncio repentino, fue un proceso. Aumento del salario mínimo a $22 por hora, nuevas auditorías, multas más altas, aplicación más agresiva, todo acumulándose al mismo tiempo. Aquí está el patrón. No se trata solo de una empresa grande ajustando operaciones. Se trata de un sistema donde las reglas cambian más rápido que la capacidad de adaptarse. Walmart no es una startup frágil. Es el mayor empleador privado del país. Y aún así, según el relato, las matemáticas dejaron de funcionar. Pero aquí viene la pregunta incómoda. Si una empresa con escala nacional, márgenes optimizados y una cadena de suministro global no puede sostenerse bajo estas condiciones, ¿qué le espera a las empresas más pequeñas? Y nota lo que todavía no se ha dicho. Nadie está discutiendo si estas políticas pueden sobrevivir al contacto con la realidad. Eso es lo que convierte esta historia en algo mucho más grande que California, porque lo que empezó como una ley local ya está generando efectos en cadena. La afirmación central es esta: Walmart no se va por ideología, se va por números. Hecho, el contenido dice que Walmart opera en comestibles con márgenes típicos de entre 1 y 3%. También dice que el nuevo salario mínimo elevó los costos laborales hasta un 35% de la noche a la mañana. Esa combinación es explosiva. Cuando el mayor gasto operativo sube así, no hay colchón. Mira el detalle concreto. Hecho. Pocos días después de que la ley entrara en vigor, la sede en Bentonville empezó a recibir reportes de rentabilidad tienda por tienda desde California. Y los reportes eran brutales. Tiendas que apenas ganaban dinero pasaron a perderlo, especialmente en zonas rurales y de bajos ingresos, donde el volumen es menor y las pérdidas por robo son mayores. Inferencia. El sistema empujó primero al borde precisamente a los lugares más frágiles. Y aquí viene el gancho mental. Fíjate en lo que falta en toda esta discusión pública. Nadie habla de cómo se supone que una tienda con márgenes delgados absorba un choque así sin cerrar. No hay un plan B visible. Solo hay una suposición silenciosa: que aguanten. Pero eso no es una estrategia, es una apuesta. Y cuando esa apuesta falla, las consecuencias no se quedan en el papel. La presión no terminó con los salarios. De hecho, ahí es donde la historia empieza a acelerarse. Hecho, el contenido explica que California no solo subió el sueldo mínimo, también reforzó los mecanismos de cumplimiento. Más fondos para la oficina del comisionado laboral, auditorías sorpresa, investigaciones por denuncias, multas que arrancan en $10,000 por violación, un error de horario, un descanso mal documentado, un cálculo de horas extra incorrecto. Cada uno podía convertirse en una sanción de 5 cifras. Ahora conecta los puntos. Hecho. Cada tienda Walmart en California quedó expuesta a inspecciones no anunciadas, con riesgo financiero constante. Y según el análisis interno citado, mantener el cumplimiento total iba a sumar $43 millones anuales en costos adicionales. Eso es antes de contar salarios, antes de contar robos que según el contenido habían subido 62% interanual, antes de contar seguros comerciales que aumentaron en promedio 48% en condados de alto riesgo.
Esto es lo que cambia la lectura. No es una sola política, es la acumulación, el peso constante, la sensación de que cualquier desviación, incluso accidental, puede detonar pérdidas inmediatas. Y aquí viene el giro. En este punto, Walmart ya no estaba decidiendo cómo crecer en California, estaba decidiendo cómo salir. Aquí es donde los dominós empiezan a caer uno tras otro. Hecho, en junio, según el contenido, el vicepresidente regional de Walmart para la costa oeste convocó una reunión de emergencia. Sobre la mesa había tres opciones: absorber los costos y aceptar una rentabilidad mucho menor, subir precios y arriesgar perder clientes, o cerrar las tiendas que no alcanzaran un margen del 5% bajo la nueva estructura. No fue una decisión emocional, fue un filtro matemático. 6 días después llegó la orden. Hecho. Identificar cada tienda en California que no pudiera llegar a ese umbral. El resultado fue una lista de 264 ubicaciones. Y ahí ocurre el primer golpe visible. Se anuncian 52 cierres iniciales en condados como Los Ángeles, Riverside, San Bernardino y Fresno. La narrativa oficial habla de optimización. El despacho del gobernador dice que no refleja la fortaleza de la economía estatal, pero observa el contraste. Hecho, dentro de esas 52 tiendas, 11,000 empleados quedaron de golpe sin trabajo y el sistema de desempleo del estado, ya en déficit desde la pandemia, tenía retrasos de entre 8 y 12 semanas. Inferencia: el impacto no fue gradual, fue inmediato. Y este es el punto que cambia todo. Cuando una tienda cierra, no solo se apaga una caja registradora, se rompe una red entera, porque ese fue solo el primer dominó. Lo que vino después no fue un efecto secundario, fue una reacción en cadena. Hecho, el contenido describe cómo esos primeros cierres crearon desiertos comerciales en lugares como Barstow y zonas del este de Los Ángeles. En varios casos, el Walmart cerrado era el único supermercado de servicio completo en un radio de 15 millas. Para quienes no tienen auto, adultos mayores, familias de bajos ingresos, la alternativa no era otra tienda. Era pagar transporte que no podían costear o comprar en tiendas pequeñas con precios entre 30 y 50% más altos. Aquí la historia se acelera. Hecho, expertos en salud pública llaman a esto inseguridad alimentaria y, según el relato, comenzó a aumentar justo en las comunidades que las políticas decían proteger. Casi al mismo tiempo, pequeños negocios que dependían del tráfico de Walmart empezaron a cerrar. Una ferretería en Hemet, un salón de uñas en Compton, un puesto de tacos en Bakersfield. No eran cadenas, eran negocios familiares. Cuando el ancla se va, todo el centro comercial muere. Los propietarios dejan de pagar hipotecas, las ciudades pierden impuestos. Servicios básicos empiezan a quedarse sin fondos. Y aquí está la pregunta incómoda que nadie quiere responder todavía. ¿Qué pasa si esto no se detiene aquí? La respuesta llegó más rápido de lo que muchos esperaban. Hecho. En julio, el gobernador apareció en una conferencia de prensa en Sacramento junto a líderes sindicales y calificó los cierres como un ataque a las familias trabajadoras. Prometió investigar si Walmart había violado la ley WARN del estado, que exige 60 días de aviso antes de despidos masivos. El fiscal general abrió una investigación, se emitieron citaciones, la señal política fue clara. Pero aquí está el detalle que cambia la lectura. Hecho, la investigación no encontró ninguna violación. Walmart había cumplido la ley. Aún así, el proceso costó a la empresa unos $8 millones en honorarios legales y retrasó los cierres 6 semanas. 6 semanas en las que Walmart tuvo que seguir pagando salarios y gastos generales a tiendas que, según el propio análisis, perdían dinero cada día. Inferencia: intentar castigar la salida solo hizo que salir fuera más caro y más urgente. Y entonces vino el segundo golpe. Hecho. En septiembre, Walmart anunció una segunda ola. 112 tiendas más. Esta vez no solo en zonas rurales o de bajos ingresos, también en suburbios de clase media. Incluso 2 ubicaciones en el condado de Sacramento, a menos de 20 millas del Capitolio estatal. El mensaje ya no era sutil. Esto no era una amenaza, era una retirada. Ahora baja esto al nivel humano, porque aquí es donde deja de ser teoría. Hecho, tras la segunda ola, el contenido afirma que 21,000 trabajadores más quedaron afectados. Personas reales, no cifras. Familias que, de un día para otro, tuvieron que rehacer toda su vida.
Y aquí aparece María González en Stockton, madre soltera de 3 hijos, 7 años trabajando en el turno nocturno, reponiendo estanterías. No era riqueza, era estabilidad, horarios predecibles, seguro médico, un descuento que hacía rendir la compra. Cuando su tienda cerró, solicitó el desempleo. Hecho. Tardó 9 semanas en recibir el primer pago. En ese lapso, agotó sus ahorros, reventó una tarjeta de crédito y se atrasó 2 meses en el alquiler. El propietario inició el proceso de desalojo. Luego está Robert Chen en Modesto, 12 años en la empresa. Ascendió desde empujador de carritos hasta gerente del centro automotriz. Estaba a 3 años de calificar para la pensión. Cuando cerraron su tienda, le ofrecieron traslado a 68 millas, 3 horas más al día. El aumento salarial se evaporaba en gasolina. Dijo que no. Inferencia. Estas políticas no eliminaron la precariedad, la redistribuyeron. Si esto te suena cercano, dilo en los comentarios, porque esto no se queda en ellos, esto se acerca a más gente. Mientras tanto, en Sacramento surgía otro problema que casi no se mencionó en público. Hecho, el contenido señala que California depende fuertemente del impuesto a las ventas y grandes minoristas como Walmart son contribuyentes clave. Cuando cierran más de 250 tiendas, no solo desaparece ese impuesto local, desaparece también cuando los consumidores empiezan a cruzar fronteras estatales para comprar en Nevada o Arizona, donde los precios son más bajos. En octubre, el Departamento de Finanzas revisó silenciosamente las proyecciones y recortó $800 millones en ingresos esperados por ventas. Pero eso fue solo el comienzo. Hecho. Los cierres activaron cláusulas del Código Fiscal Corporativo que permiten deducir pérdidas por operaciones discontinuadas. El resultado fue directo. La obligación tributaria anual de Walmart en California cayó de un promedio de 230 millones a 64 millones. Menos ventas, menos impuestos corporativos. Inferencia, el Estado no solo perdió empleos, perdió oxígeno fiscal. Y aquí está el giro que incomoda. California ya proyectaba un déficit presupuestario de 32,000 millones. Con menos ingresos llegaron los recortes. Transporte público, vivienda asequible, programas sociales, justo los servicios que los trabajadores despedidos ahora necesitaban. Este es el punto donde la historia deja de ser empresarial y se vuelve sistémica, porque cuando el sistema se queda sin margen, alguien siempre paga. Ahora mira hacia adelante, porque la trayectoria ya está tomando forma. Hecho. Después de la tercera ola, el total de cierres alcanzó 264 tiendas, con 38,000 empleos perdidos y 147 comunidades sin un supermercado cercano de servicio completo. Walmart no solo cerró tiendas. Hecho. También suspendió todo nuevo desarrollo en California y anunció el cierre de su centro de distribución regional en Shafter, eliminando otros 600 puestos. Eso no es una pausa, es una señal de largo plazo. Aquí se abren 2 caminos posibles. El primero, el Estado mantiene el rumbo. Más aumentos salariales, más mandatos, más presión regulatoria. Hecho, el contenido menciona propuestas para subir el salario mínimo a $25 y ampliar las leyes de programación predictiva. Inferencia. En ese escenario, otros grandes minoristas siguen el mismo cálculo y reducen aún más su presencia física. El segundo camino es más incierto, ajustes graduales, excepciones, acuerdos que lleguen tarde. Incluso si ocurren, muchas de esas tiendas ya no vuelven. Los edificios quedan vacíos, las cadenas de suministro se rompen, el hábito del consumidor cambia y aquí está la parte clave. No importa cuál camino se tome, el próximo movimiento ya está en marcha. Otras empresas están observando, otros estados están tomando nota. La pregunta ya no es si habrá más consecuencias, es dónde caerá el siguiente dominó.